nuevamente en otro martes, nuevamente aquí en la radio pública, en otro programa que solemos llamar Otra Historia. Nuevamente un martes bajo el yugo libertario. Nos encontramos ahora post votación, ¿no es cierto?, en la Cámara Baja y pre al Día del Trabajador, ¿no es cierto? El regalo para el Día del Trabajador es tu despido, ¿no es cierto? Sin indemnización. ¿Vieron? Así se regalan cosas. No ustedes que regalan flores y chocolates o un juguete, no. Nos regalan despidos, indemnizaciones nulas, y derechos varios anulados también. Bueno, es lo que la gente dice en eligió. Bueno, parece que lo están llevando, ¿no es cierto?, al paroxismo. Pero bueno, como decíamos también, es el día previo al Día del Trabajador y Trabajadora. Y bueno, hoy, para recordar que un poquito a qué se debe este día, y para, qué sé yo, no sé, hablar un poco también de los derechos que se pelearon, o que se estuvieron peleando, mejor dicho, que se luchó en la calle y en muchos lados también, por esos derechos que ahora, en muchos casos, ¿no es cierto?, nos son quitados. Bueno, creo que hasta incluso podría decir inescrupulosamente. Pero bueno, hoy nos toca hablar entonces un poquito del Día del Trabajador y Trabajadora. Bueno, algunos almanaques todavía insisten incluso, ¿no?, que el 1 de mayo como el Día del Trabajo. Pero claramente siempre me fue más justo hablar del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Todo comenzó a fines de abril de 1886, cuando un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la jornada de 8 horas, cuando se trabajaban 14 y a veces más. No había límites para la explotación y, como lógica contrapartida, tampoco lo sabía para la utopía de los dueños de nada, que querían dar vuelta a un mundo que, bueno, ya estaba patas para arriba. El 1 de mayo convocaron una gran manifestación. Allí estaban los obreros con sus mujeres y sus hijos. Para ellos querían las 8 horas para poder estar con su familia, para poder ver crecer a sus hijos, para terminar con el oprobio de llegar con todo el cansancio de un cuerpo a sus casas, ver dormir a sus hijos e hijas y levantarse a las pocas horas para volver a la fábrica, para leer y formarse, para poder compartir la vida y los sueños con sus mujeres. Pero sus justos reclamos fueron violentamente reprimidos por la policía y quedaron tendidos sobre el empedrado 2 trabajadores muertos. 3 días después se convocó a otra marcha y esta vez la represión fue peor. En medio de la confusión, alguien arrojó una bomba y murieron varios uniformados. El agresor nunca pudo ser identificado y se sospechó que pudo tratarse de un provocador de la patronal. La mayor democracia del mundo, los Estados Unidos, respondió brutalmente. Se desató de inmediato la furia policial y en pocos minutos los muertos obreros se contaban por decenas. El saldo final fue de 80 trabajadores fallecidos y 200 heridos. Desde el poder se lanzó la Casa del Anarquista. Fueron detenidos 8 dirigentes sindicales en los que se intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los Estados Unidos.
Se trataba de Adolf Fischer, Augusto Spies, Albert Parsons, George Engels, Louis Lingg, Michael Schwabs, Samuel Fielden y Oscar Niebuhr. Tras un breve y parcial proceso, los cuatro primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887. Poco antes de morir, George Engels, que había nacido en Alemania hace 50 años, alcanzó a decir ante el tribunal: ¿en qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea posible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas roban a las masas el derecho a la vida, la libertad, el bienestar. Lingg prefirió suicidarse con una bomba que él mismo había preparado en la cárcel antes de padecer la justicia del sistema. Schwab y Fielden fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Niebuhr a 15 años de reclusión. Michael Schwab dijo al escuchar su condena que no reconocía en aquel tribunal ninguna autoridad y que su lucha y la de sus compañeros era de una justicia tan evidente que no había nada que demostrar y que ellos luchaban por las 8 horas de trabajo, pero que 4 horas de trabajo por día serían suficientes para producir todo lo necesario para una vida confortable. Con arreglo a las estadísticas sobraría, pues, tiempo para dedicarse a las ciencias y el arte, porque claro, la ciencia y el arte deben ser para todos. 7 años más tarde, los detenidos fueron indultados por el gobernador del estado de Illinois. En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el 1 de mayo de cada año como el Día de los Trabajadores. Una jornada que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, de aquellos mártires de Chicago. Al año siguiente, los representantes del incipiente movimiento obrero argentino se reunieron en el Prado Español y decidieron conmemorar en adelante el 1 de mayo en nuestro país. Entre 1880 y 1901 se multiplicaron las sociedades de resistencias. Se fundaron numerosos gremios, como el de los panaderos, aquellos que estigmatizaban a la oscuridad de los militares, desde algo tan cotidiano como las facturas, bautizándolas con nombres, digamos, que hacían alusión a ellos, ¿no es cierto? A esto, a la iglesia y a la policía, ¿no es cierto? Floreció la prensa obrera con sus dos grandes exponentes, La Vanguardia, el periódico socialista fundado en 1894, y La Protesta, la voz de los anarquistas, que, comenzó a editarse en 1897, un año después que Juan Bautista Justo fundara el Partido Socialista. La idea de una central única de trabajadores se concretó en mayo de 1901 con la creación de la Federación Obrera Argentina, la FOA, que nucleaba la mayoría de los gremios del país. El gobierno del general Roca comenzó a preocuparse y promovió la aprobación de un proyecto de ley presentado finalmente en 1899 por el inspirado senador Miguel Cané. El 22 de noviembre de 1902, la iniciativa del autor de Juvenilla quedó convertida en ley 4144, conocida como la Ley de Residencia. Contrariando hasta el preámbulo de nuestra Constitución, permitía la expulsión hacia sus países de origen de los extranjeros, llamados, indeseables, es decir, militantes sindicales y sociales. En la mayoría de los casos, el agitador extranjero expulsado a su país de origen, al llegar a su destino, era condenado a muerte o cadena perpetua cuando se trataba de emigrados que huían de las persecuciones y eran atraídos por la promesa de libertad declarada
hasta el cansancio por los sucesivos gobiernos argentinos. Ante esta grave situación, el gremio de los marítimos armó una pequeña línea de barquitos a los que llamó Flotilla Libertaria, que recorría permanentemente el Río de la Plata entre los puertos de Buenos Aires y Montevideo para rescatar a los deportados que lograban arrojarse al agua desde los barcos. La Flotilla Libertaria logró rescatar de aquellos años centenares de militantes que, bueno, se reintegraron a la lucha. Las condiciones miserables de vida continuaron y se agravaron, y pese a la represiva ley de residencia, el movimiento obrero reaccionó enérgicamente y decretó a principios de noviembre de 1902, a través de la FOA, la primera huelga general de la historia argentina. La primera década del siglo XX estuvo marcada por la acción sindical anarquista y la acción política del socialismo. Por aquellos años, las ideas brotaban como de un manantial, podría decirse, que se expresaban en el notable crecimiento de la difusión de los periódicos, de tendencias anarquistas o socialistas, la fundación de bibliotecas y de las escuelas modernas, que refutaban los conceptos y los contenidos de la educación oficial y capitalista. Las huelgas generales y las grandes movilizaciones obreras, la rebelión en el granero del mundo parecía, bueno, imparable. El acto del 1 de mayo de 1905 se realizó frente al Teatro Colón, y mientras estaban haciendo uso de la palabra los oradores, el gobierno lanzó un escuadrón de 120 policías a caballo contra la multitud, mientras que, bueno, un escuadrón de bomberos policiales la atacó por otro frente. Sobre la Plaza Lavalle quedaron tendidos 4 muertos y más de 50 heridos. Bueno, los detenidos se contaron por cientos. Un informe policial da cuenta de la detención de un obrero anarquista al que se le encontró famélico en grave estado de desnutrición. El oficial escribiente detallaba que entre las pertenencias del detenido se encontraron 100 pesos y al ser interrogado se le preguntó por qué no había usado esa parte de dinero para, bueno, alimentarse. El detenido contestó con toda su humildad: esa plata es del sindicato, de mis compañeros que tienen tanto hambre como yo, pero dan lo poco que tienen para la causa redentora de la humanidad, para que sus hijos vivan en un mundo que, bueno, merezca ser vivido. Así un poquito empezamos el programa de hoy hablando de, bueno, qué o por qué el 1 de mayo es el 1 de mayo, a partir de estos mártires de Chicago. Y un poquito también entramos en lo que en la Argentina sucedía cada 1 de mayo, sobre todo en esos primeros años, en donde, bueno, tanto anarquistas como socialistas, en muchos casos claramente provenientes de Europa, provenientes de la gran migración de fines del siglo XIX y principios del XX, llegaron a la Argentina y con sus ideas, ¿no es cierto?, fundaron, como decíamos recién, bibliotecas, diarios, de todo aquello que pudieran hacer para, de alguna manera, podríamos decir, contagiar con sus pensamientos a muchos de los que aquí ya estaban y de los que fueron también llegando. Bueno, amigos, nuevamente estamos aquí en la radio pública, nuevamente hablando otro día más del trabajador y la trabajadora. Y bueno, recién leíamos un poco sobre bueno, los orígenes de claramente lo que
dio el nombre y el sentido al Día del Trabajador y Trabajadora. Y ahora vamos a ver un artículo que salió en la revista Panorama, una revista política de los años 60-70, muy influyente, donde, escribía allí Oscar Troncoso, y hablaba un poquito de, o hacía un recorrido de las luchas obreras en la historia argentina. Decía Oscar Troncoso, en plena zona de Recoleta se celebró por primera vez el Día de los Trabajadores en la Argentina, en la sede del Prado Español, decíamos hoy más temprano también, ¿no? Ubicado en lo que hoy es uno de los barrios exclusivos de Buenos Aires. La reunión se inició a las 3 de la tarde del 1 de mayo de 1890 y juntó 2.000 personas, una concurrencia numerosa para la época. Al día siguiente, los asistentes se enteraron que habían perdido su jornal por faltar al trabajo. Por iniciativa del Club de Trabajadores Alemanes, se había constituido un comité obrero para convocar al mitin a todos los asalariados. Para eso redactaron un manifiesto en el que explicaban que, reunidos en el Congreso de París del año pasado, los representantes de los trabajadores de diversos países resolvieron fijar el 1 de mayo de 1890 como fiesta universal de obreros, con el objeto de iniciar la propaganda en pro de la emancipación social. En el mitin hablaron varios oradores señalando las deplorables condiciones de trabajo en todos los gremios y reclamando la limitación de la jornada a 8 horas. Los diarios comentaron con asombro ese hecho, el que consideraban extraño a las costumbres del país. La Nación dijo, por ejemplo, que había en la reunión poquísimos argentinos, de lo que nos alegramos mucho. Otro periódico, La Patria, ironizaba porque todos los oradores hablaron en el sentido de que era necesario que se aumentaran los salarios y se disminuyeran las horas de trabajo, lo que es algo que sobrepasa los límites de lo excelente. Fíjense que es interesante, hago una pausa aquí, es interesante que uno de los reclamos en 1890, ¿no? Calculemos, cuentemos la cantidad de años, a ver, creo que más de 100, ¿no? Bueno, los trabajadores reclamaban el aumento de salarios y disminución de las horas de trabajo. Justamente lo que va a pasar ahora al revés. ¿Cómo se repite la historia en Argentina? Primero como tragedia y luego como farsa, diría alguien por ahí. Bueno, decía también Oscar Troncoso, más avisado, el cronista de El Nacional, recalcó que en los discursos se observaban, bien dibujadas, las diferencias que aquí, como en todas partes, dividen a los obreros en dos grupos, anarquistas y socialistas. La reflexión fue confirmada cuando estos últimos, al año siguiente, prepararon un acto similar. Recibieron la negativa anarquista y la celebración fracasó. Las conmemoraciones del 1 de mayo se reiniciaron cuando cada fracción del movimiento obrero organizó actos en forma independiente, aunque las condiciones del medio ambiente fueron adversas y con características luctuosas en 1904 y 1905. En 1909, los hechos tomaron rasgos muy graves al atacar la policía el mitin anarquista en la Plaza Lorea, provocando 14 muertos y 80 heridos. Ancianos, hombres inermes, madres con sus hijos en brazos, decía un manifiesto, han sido fusilados por la espalda cuando para salvarse se alejaban. Viva la huelga general, fuera el jefe de policía, el verdugo de Falcón. El dolor obrero unió a socialistas y anarquistas y el lunes 3 el trabajo se paralizó completamente. Durante el entierro de las víctimas se produjeron nuevas refriegas con la policía. Se levantaron barricadas y los tiroteos duraron toda la noche. Por 8 días se detuvo en absoluto la vida industrial y comercial de Buenos Aires, en una de las actitudes más enérgicas y duraderas que registra el movimiento obrero argentino y que se conoció como la huelga general de la Semana de Mayo.
Los ánimos quedaron encrespados y unos meses después una bomba anarquista arrojada por Simón Radowisky mató al coronel Falconi y a su secretario. La represalia no se hizo esperar. Expulsaron del territorio nacional a los militantes obreros extranjeros y encarcelaron por centenares a los argentinos. Cuando se acercó el 1 de mayo del año del centenario de la Revolución, de 1810, los sentimientos patrióticos se exacerbaron y grupos de niños bien, amparados por la policía, atacaron, destruyeron e incendiaron bibliotecas, locales sindicales y empastelaron la redacción y los talleres de La Vanguardia y La Protesta. En los años sucesivos alternaron la represión con la seducción. Fue cuando apareció la Liga Patriótica de Manuel Carles, impartiendo a los obreros lecciones de amor al país. Premiaba a los trabajadores no agremiados y costeaba obras de beneficencia por intermedio de las damas de clase alta. Durante los 1 de mayo, estas señoras repartían ropas a los pobres, junto con catecismos, para que fueran buenos y no existieran luchas sociales, tal como lo proclamaban los volantes de la época. No obstante, todos los inconvenientes y las desnaturalizaciones, la fecha obrera se fue afirmando paulatinamente hasta llegar al 28 de abril de 1930, cuando el presidente Irigoyen decidió instituir el 1 de mayo como fiesta del trabajo en todo el territorio de la nación, porque, según los considerados, es universalmente tradicional consagrar ese día como descanso al trabajo. Producido el movimiento militar del 6 de septiembre de 1930, tuvieron que hacerse al año siguiente insistentes gestiones ante el presidente de facto, Uriburu, para que autorizara los actos del 1 de mayo. Obtenido ese permiso, en 1931, pudieron desfilar los socialistas con grandes carteles que decían por una Argentina grande y justa, económicamente próspera y políticamente libre. Durante la década de los años 30, las condiciones fueron difíciles para la tradicional recordación y las manifestaciones obreras en esa fecha. Desfilaban por las calles, solían pasar por casas con puertas atrancadas y ventanas cerradas. Es que, seguía imperando el miedo tradicional, nutrido por los graves sucesos de la época, temiéndose que algo imprevisto y terrible fuera a suceder. Hacia 1940, en un gran acto del 1 de mayo, militares de trabajadores argentinos, millares de militantes trabajadores argentinos, repudiaron desde Buenos Aires el avance del nazismo europeo y reclamaron medidas progresistas en el país. Después del golpe militar del 4 de junio de 1943, en los festejos del 1 de mayo del 44, los comunistas chocaron con la policía en Plaza 11, registrándose gran número de heridos. Al año siguiente, esa celebración coincidió con la caída de Berlín y con los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, lo que motivó una severa vigilancia por parte del ejército para evitar que se realizaran manifestaciones a favor de los países aliados. Seguimos aquí hablando un poquito, ¿no es cierto?, de, este día que va a ser mañana en realidad, ¿no es cierto?, del Día del Trabajador y la Trabajadora, y estábamos viendo un poquito, ¿no es cierto?, a través de Oscar Troncoso, algún recorrido histórico sobre la historia, otra vez, para la redundancia, del 1 de mayo, los festejos del 1 de mayo. Habíamos quedado particularmente en la previa de la llegada del peronismo, ¿no es cierto? Y particularmente se nos sigue diciendo Oscar Troncoso, que a partir del 1 de mayo de 1947 las características variaron sustancialmente en los festejos, ¿no? Porque fue la primera celebración bajo el gobierno peronista. El programa de festejo fue en esos años más o menos similar. Comenzaba con un discurso del secretario general de la CGT, otro de Evita,
y culminaba con la palabra de Perón. Luego se presentaban números artísticos en los que intervenían figuras populares, Hugo del Carril, Antonio Tormo, los hermanos Ábalos, y tras un gran desfile de carrozas se elegía la reina del trabajo. Los opositores, socialistas y comunistas entre ellos, debían recordar la fecha en días anteriores y en actos que solo eran permitidos fuera del radiocéntrico. Sin embargo, el último 1 de mayo que Perón vivió desde la Casa Rosada tuvo otra tónica. Fue en 1955. El secretario general de la CGT, el último de estos primeros 2 gobiernos, ¿no? El secretario general de la CGT, Eduardo Buletich, después de atacar violentamente a la Iglesia Católica, manifestó que la Central Obrera, por intermedio de sus legisladores, postulará eliminar la enseñanza religiosa y separar a la Iglesia del Estado. A su vez, el propio Perón completó aquella idea. El pueblo, por medio de sus representantes, ha de decir su última palabra. Si el pueblo decide que han de irse, se irán. Derrocado Perón, los opositores recobraron aquel derecho y lo perdieron los peronistas. En 1956, el Partido Socialista realizó una gran manifestación bajo el lema, otra vez el 1 de mayo, libre y obrero. Viva el legado de Mayo y Caseros. La gran columna partió desde la destruida Casa del Pueblo y llegó hasta el monumento de Sáenz Peña, donde se había levantado un palco para los oradores. Fuimos leales a la clase trabajadora, dijo entonces Américo Gioldi, a la que no abandonamos, a la que no negamos por sus errores. En 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, los actos se desarrollaron sin mayores incidentes. La CGT se limitó esa vez a depositar una corona de flores junto al monumento al general San Martín, anunciando la aplicación de la segunda etapa del plan de lucha. Andrés Framini, el sindicato de obreros del caucho, se refirió al regreso de Perón al país, que se efectuará, afirmó, previa visita a Egipto, India y la China de Mao. No habrá resistencia que impida su reintegro a la vida argentina. Al año siguiente, la CGT recordó el 1 de mayo en la Plaza 11. Allí habló José Alonso, secretario general. Se produjo un gran desorden y fue desalojado de la tribuna por peronistas en desacuerdo con su conducción. Cuando pudo recuperar el micrófono, terminó su discurso con esta advertencia: no pierdo el tiempo haciendo el juego a la reacción con gritos y ruidos y me dedico a trabajar por los trabajadores. Declaró en esa fecha iniciada la quinta etapa del plan de lucha. La Revolución Argentina, inaugurada por el general Juan Carlos Onganía, prohibió la conmemoración del 1 de mayo con actos públicos. Pero al cumplirse el primer aniversario bajo su gobierno, en momentos en que el cardenal Antonio Cayano celebraba en la Catedral Metropolitana la Misa del Trabajador, fue interrumpido por un grupo de jóvenes capitaneados por Juan García Lorrio, quien intentó leer esta oración: en este día doloroso no pueden expresar libremente las angustias de sus familias y sindicatos frente a la acción devastadora de un plan económico al servicio del capitalismo. El mismo día, el obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, afirmaba que la misión sacerdotal no consiste tanto en hacer algunas obras para mitigar el mal, cuanto en denunciar la injusticia de una estructura social basada en algunos principios que poco tienen de evangélicos. El 1 de mayo había dejado de ser una celebración de un grupo de rebeldes para convertirse en una jornada de afirmación política, de lucha social, de reivindicación proletaria y también de homenaje silencioso. Ya no interesa mayormente la forma en que se lo conmemora, puesto que su perdurabilidad está asegurada por más de 7 décadas de la historia argentina. Recordemos, Oscar Troncoso escribía en mayo de 1970. Así que no pudo ver qué pasaba con la vuelta de Perón y los últimos festejos del Día del Trabajador, con Perón ya regresado a la Argentina, ¿no es cierto? Bien, amigos, y estamos entrando ya en el final de nuestro programa y voy a usar estos minutos para despedirnos como siempre, agradeciendo a todos por
y a todas por escucharnos. Y bueno, particularmente hoy es un día no muy alegre, creo yo, para los trabajadores y trabajadoras. Algunos de alguna manera todavía no han sentido esto como una derrota, algunos incluso lo festejan como una victoria, algunos bastantes, y algunos bastante también lo vemos como una derrota, justamente. Quiero decir, esta ley que se ha votado, esta media sanción, todavía no es una ley ya dada, sino que todavía faltan la Cámara Alta, ¿no? La votación allí. En esa ley hay un recorte importante de los derechos de los trabajadores a favor de los patrones, de los trabajadores y trabajadoras, porque también incluso se recorta la posibilidad de que, por ejemplo, las amas de casa puedan jubilarse. Esto me parece que, entre otras, ¿no?, medidas que allí aparecen, limitan, recortan, perjudican, empeoran, precarizan la vida y los derechos de los que, bueno, los y las que laburamos de aquello que fuere, ¿no? Sea en blanco, en negro o de lo que fuere, ¿no es cierto? Independientes, monotributistas y de todo ese universo que es el universo laboral, que en la Argentina es muy, muy, muy diverso. Pero no podíamos esperar mucho más de un gobierno como este. Pero bueno, no perdamos las esperanzas en que, bueno, la lucha para la defensa de esos derechos que tanto costaron primero a estos mártires de Chicago, pero también aquí en la Argentina, a los trabajadores y trabajadoras durante todo el siglo XX, desde los anarquistas y socialistas y sindicalistas de la FOA a la FORA, los trabajadores y trabajadoras nucleados en los distintos gremios y sindicatos, los trabajadores y trabajadoras nucleados dentro de la CGT, los trabajadores y trabajadoras y los estudiantes también del Cordobazo, aquellos que hicieron el paro en 1975, aquellos que hicieron los paros a la dictadura o a los distintos gobiernos cuando quisieron recortar derechos. Esperemos que esa lucha esté y que, más allá de las discusiones que se puedan dar en relación a modernizar ciertas cuestiones vinculadas al trabajo, eso no redunde en el recorte de nuestros derechos.